llena rápido porque no le gustan mucho los reconocimientos, pero lo queremos reconocer porque es un gran pintor y sobre todo una gran persona. Premio de la Ciudad de Buenos Aires en 1986 y premio de pintura en 2014. Uno de los primeros argentinos en obtener la importante beca Polo Krasner, obras suyas integran la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, donde el año pasado inauguró la exposición individual Sendas Perdidas. Su encuentro con la pintura se dio en un contexto particular durante su encarcelamiento por razones políticas entre 1975 y 1982. En la cárcel no solo estudió medicina, psicoanálisis y literatura, sino que mantuvo una relación epistolar que logró sortear los mecanismos de la censura con el pintor Carlos Borriarena, con quien continuaría formándose al recuperar su libertad. Detallaba el director del museo Andrés Duprat y seguía: Cárgano presenta una serie de obras que construyen una relación de analogía entre la noción del infierno y el mundo terrenal. Espacios laberínticos y carcelarios, gobernados por los siniestros. Se puede ver un amplio mural cerámico del artista en la estación Pueyrredón, así que cuando anden por la estación Pueyrredón, miren la obra de Germán, de la línea B de Subterráneos. Ha publicado distintos textos sobre arte, cultura y psicoanálisis, obteniendo el premio Lucien Freud 2015 por su ensayo Dimensiones de la Presencia, la pintura y el discurso de la muerte del arte, que luego fue ampliado y publicado por el editorial Letra Viva en el 2018. Yo terminé con vos, Germán, así que... Nos acompaña también Julio Zapolnik, también a mi derecha, crítico de arte argentino y ex director del Palais de Glace. Su trayectoria combina la reflexión crítica con la gestión institucional y hoy nos propone una aproximación al art brut desde esa doble mirada. Gracias, Julio. A mi izquierda, Dani Mundo es doctor en Ciencias Sociales y ex filósofo. Es titular en la Cátedra de Estética y Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Publicó una docena de libros. Los últimos son Fraude, la experiencia de la verdad en la era de la reproductibilidad mediática, Eloísa Cardonera. Variaciones sobre el porno, sexo y vínculos en la era de los medios. ¿Qué significa leer? Ensayos para evadir la realidad, de Queja Ediciones. Introducción a la técnica entre Heidegger y McLuhan, UNR Editora. Y Relatos de la catástrofe. Crítica de la representación de la dictadura en la literatura, de Editorial Prometeo. Acaba de sacar un librito con sus recetas de... Librito lo dijo él, Un librito con sus recetas de cocina y lo que entiende por cocinar. Comidas mundanas, placer, recetas y filosofía. Escribe casi todos los domingos en la agencia de noticias Paco Urondo, ensayitos, también lo dijo él, ensayitos, sobre diversos temas inactuales. Muchas gracias, Dani. Bueno, y estamos acá para reflexionar sobre el art brut. No sé quién quiere empezar. Te esperamos, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Pegadito. Bueno, gracias por estar acá. Es un honor para mí estar acá con el maestro Germán, con Julio. Gracias al espacio por invitarme. Yo le puse un título a este discurso que voy a dar cortito, que se llama ¿En qué consiste la brutal actualidad del art brut? Mi primer acercamiento, pero digamos, hace unos años atrás escribí una reseña de la obra pictórica de Charly García, planteando que su pintura, Charly tiene una gran obra, grande y muy interesante obra pictórica, y bueno, después lo sacamos en un fanzine que es este, que traje acá, no sé, una docena o 10, no me acuerdo, para regalar, ya que después pasan acá a buscar el que quiere, con la condición de que se lleven un sticker que tiene que poner donde quieran en la tapa, porque son imágenes
inéditas de Charly García. Entonces yo ahí decía, bueno, planteaba eso con respecto a Charly. Voy a aclarar un par de cosas muy obvias sobre el Art Brut antes de contarles qué me interesa hablar de esta vanguardia tan singular. Alguno se atreve a decir que la última vanguardia moderna. Les pido disculpas, pero creo que debemos situar un poco de qué hablamos cuando nos referimos a este movimiento artístico, digamos, que pretendió acabar con la farsa de la cultura en general y la del arte en particular. Les pido disculpas también porque voy a leer este discursito que ojalá sea de vuestro agrado. Ustedes tal vez tengan otra información de la que yo dispongo y que voy a compartir con ustedes ahora, lo que me ayudaría a precisar los datos, pero para mí el fundador de este movimiento de vanguardia fue Jean Dubuffet, un francés tardío que descubrió su beta pictórica con bien entrados los 40 años. Una vez que la descubrió, produjo o creó una obra literalmente de locos, tanto por su calidad como por su cantidad. Podemos decir que su propuesta global era destruir cualquier privilegio con el que contara el artista y a la vez recuperar las producciones de los niños, de los enfermos mentales o de los excéntricos compulsivos, es decir, de cualquiera que se saliera de la norma instituida. Para él, crear era, y lo es todavía para nosotros, una aventura cuyo final, la obra, nadie puede prever, y mucho menos el artista, ya que para este la obra tendría que ser tanto la manifestación de los instintos, las pasiones y los afectos, como la exploración y el descubrimiento de ese deseo o esas pasiones y afectos. Con esta postura radical, no me atrevería a escribir insobornable, pone en ridículo los privilegios que tienen unos pocos y las esclavitudes que soportamos el resto, la inmensa mayoría, que vivimos creyendo ser libres y nos regocijamos en nuestras felicidades hechas a medida. El monumento en el que se desnudan estas contradicciones hedonistas es cualquier museo, en especial los museos de arte moderno. ¿A qué costo somos felices? Esta nivelación general de la cultura implicaría borrar una figura que nos resulta muy cara, la del artista, y elevar de su posición rastrera la figura del cualquiera, pues cualquiera puede pintar. Es cierto que esta consigna extrema arruinaría la figura maldita que nos legó el Renacimiento, la del genio, pero también arruinaría aquello por lo que los genios, los artistas, o mejor dicho, su firma, tienen el valor exorbitante y caprichoso que tienen: el dinero, la riqueza, el mercado del arte, los marchantes, los críticos de artes y las fotocopiadoras. La única manera de acabar con el arte tal como estaba a fines de la Segunda Guerra Mundial y tal como está ahora es aboliendo y prohibiendo la compra-venta de obras de arte, o aunque tal vez debamos decir con más corrección, de esas singulares mercancías que son las obras. El arte bruto quiso además destruir otro concepto fundamental en el campo del arte y que también sobrevivió, aunque no tan entero como el del artista. Me refiero al concepto de belleza, el mito de la belleza. El art brut instituye un criterio de belleza, como también su contraparte, de lo feo, lo vulgar, lo horrible, fundados en decisiones individuales y subjetivas. Hay que tener en cuenta que lo que consideramos bello y lo que calificamos de feo constituyen el umbral hedónico por el cual se predisponen de una manera y no de otra nuestros placeres, nuestros gustos y nuestros rechazos. Pero, ¿cómo hacemos para diferenciar un placer auténtico de otro impuesto por la moda, por los condicionamientos sociales o por las sobredeterminaciones psíquicas? Dubuffet apela, como yo lo había planteado Kandinsky medio siglo antes, a la necesidad interior, a las pasiones, los deseos, los afectos, que en los locos para él están más puros, menos contaminados que en el resto de nosotros. A Dubuffet lo asaltó esta idea de reconsiderar lo que entendemos por artista, lo que entendemos por belleza, por obra, por locura, por razón, por normal, caminando por Suiza con su gran amigo Jean Polham. La Segunda Guerra llegaba a su fin. Nadie en su sano juicio podía estar contento con lo que había conseguido Europa en ese momento. Y el art brut se consideró como un escupitajo en el medio de la cara descubierta de la cultura europea
de la cultura europea. Lamentablemente, el primero que adquirió una obra bruta de Dubuffet fue nada más y nada menos que el eminente ministro de Cultura francés André Malraux. Corría el año 1946. De allí en más, fue imposible no consumir como bellos los cuadros de este excéntrico y no pagar una fortuna por ellos. El Pompidou tiene por lo menos una docena de ellos. De aquí a considerar a Dubuffet como un artista, a pesar de lo que él publicitaba de sí mismo, no hay más que un paso. Obviamente, este rechazo orgánico que sentía Dubuffet por la cultura oficial no fue un invento de él ni de esos años. Ya existía una potente tradición, como hasta nosotros sabemos, que recuperaba los dibujos infantiles, las máscaras africanas, las postales japonesas, o los trabajos de los locos o los primitivos. Pienso en Gauguin y su pintura de Tahití, en Kandinsky la pintura abstracta o concreta, como la llamó sobre el final de su vida, en Klee y sus esquemas y líneas infantiles, y las indagaciones surrealistas y las prácticas radicales llevadas a cabo por los dadaístas o por Duchamp. Dubuffet conocía bien esta tradición y se sentía heredero de ella. Algún biógrafo malintencionado arriesga la hipótesis de que la vida creativa y el arte bruto en particular le llegó a Dubuffet luego de alquilar la empresa vitivinícola de su familia y pasar un tiempo en la ciudad de Buenos Aires trabajando de electricista. Pero ¿quién se atrevería a afirmar algo tratándose de un ente tan extraño como una psique y nada más y nada menos de una psique de un incomprendido como es nuestro artista? Como sea, a mí me parece muy importante este personaje contradictorio que reivindica lo lúdico, desprecia los protocolos de la cultura y cuestiona hasta su ruina los valores de la clase media, que a esa altura, como dije, estaban bastante arruinados o exterminados, para hablar con corrección. A la Freud, Dubuffet creía que aceptamos todo el paquete de la cultura por miedo a la libertad, a la auténtica libertad, no a esta que nos supieron imponer y que consiste en esta capacidad compulsiva de comprar productos serializados hechos especialmente para cada uno de nosotros. La sociedad que el arte bruto denunciaba sobrevivió a la denuncia, deglutiéndolo. En una dimensión de su realidad, el gobierno de Javier Milei parece ser una expresión extrema de esta penúltima vanguardia artística. Cualquiera, pareciera, puede ser presidente de un país subdesarrollado. Lo único que necesita este cualquiera, este don nadie, es ser capaz de entregar toda su vida al capital, encarnar el capital y hacerlo de la manera más brutal y violenta posible. Esto que tenemos ahora y que tanto nos preocupa es lo más brutal y violento que nuestra sociedad tolera en este momento histórico, lo que significa que en un futuro no muy lejano esta violencia y esta brutalidad no dejarán de acrecentarse y esto que estamos viviendo ahora como una catástrofe nos va a parecer algo hasta gracioso. Hace unos largos años que en Argentina se viene hablando de batalla cultural. En realidad no es una batalla, sino una guerra de larga duración en la que nuestros enemigos nos vienen haciendo cada vez más mierda. Nuestra capacidad de reflexión, de argumentación, de interpretación viene reduciéndose de gobierno en gobierno, y en esta lista incluyo también a los nuestros, por supuesto. El progreso tecnológico, hoy como ayer y como antes de ayer, constituye una catástrofe para la humanidad, que lo festeja como si tanto ella como el progreso estuvieran al margen de los cataclismos que jadoran nuestra vida, cataclismos climáticos, psíquicos, económicos, anímicos. La televisión nos supo masificar homogeneizando nuestros gustos, mientras que el smartphone nos masifica haciendo de nuestro gusto el mejor gusto de todos, haciendo de nuestra opinión, por lo general infundada, una verdad indebatible, haciendo de cada uno de nosotros el ser más preciado de la humanidad. La reflexión puede forzarse a sí misma hasta llegar a la brutalidad, pero la brutalidad no tiene la capacidad ni los medios para alcanzar la reflexión. No debemos olvidar que ellos ganan porque nosotros vamos fracasando una batalla tras otra. Nuestro proyecto de ser humano, de convivencia, de amor, de placer, está vencido. Acá quería llegar.
Porque hace unos años reivindiqué las obras pictóricas de nuestro genio musical Charly García, afirmando que era comparable a las obras de Larry Brooks. No hubo ni hay en Argentina un artista tan extremo en su locura como Charly García, y eso sin nunca perder su capacidad de atraer e inventar nuevos fans. La obra pictórica de Charly está aún por descubrirse, aunque ya se expuso en algún Arte Va y en más de una galería de arte. La vida y la obra de Charly son lo que me da esperanza de que en medio de tanto desconsuelo todavía podamos pensar algo. Gracias. Muchas gracias, Dani. Seguimos con Julio Fermán. Me dejaste pensando, porque cuando empezamos a trabajar esta idea con Sergio Cruz para presentarla en el escenario, uno de los primeros lugares y natural que nos pareció realizar el evento fue en el neuropsiquiátrico, y teníamos la carta de compromiso para el uso del espacio, pero también tenían que acondicionarlo y salir de las paredes de humedad, de los baños tan deteriorados. Y como vos mismo decís, para este gobierno no hay dinero ni para la cultura ni para la salud, y no pudieron resolver. Por eso estamos en este espacio fantástico, siguiendo adelante con el proyecto. También me hiciste pensar de cuál es la atracción sobre esta temática, al menos en mí. Y cuando estaba haciendo la licenciatura en Historia del Arte, el surrealismo me empezó a atraer muchísimo. Y uno de los capítulos del manifiesto cuenta de cómo Breton, en la Primera Guerra Mundial, él era estudiante de medicina, entonces lo mandan de enfermero. Y él ya tenía idea de los conceptos de Freud, y entonces le empezó a llamar la atención la lógica que había en la locura. Por ejemplo, el Estado Mayor francés, con un soldado, no sabían si fusilarlo o darle la medalla de honor, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trinchera, intercambio de obuses, muchos años, mucho tiempo, y este soldado, cuando empezaba el bombardeo, saltaba, mientras todos corrían a esconderse, saltaba arriba y empezaba a indicarle a sus compañeros por dónde iba a caer la bomba, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban por qué hacía eso, decía, no, esto es mentira, porque de noche los heridos se levantan, lavan las vendas, entonces va quedando todo preparado para un nuevo día de guerra, ¿no? Entonces, esa explicación lógica sobre la guerra era lo que trajo a Breton, y empezó cuando dejó de ser Dada, empezó a reflexionar sobre el surrealismo. Y algo de eso sentí al entrar por primera vez en la inauguración, que venía de un compromiso en Chile, y realmente sentía que las obras me atravesaban. Antes sentía como que era una realidad cruda, tal cual lo dice la definición, ¿no? Estoy pensando en unos rostros de Fabián Stackel, que fue lo primero que vi y me llegó. También lo de Ivo, de Jorge Deitch, el trabajo en mármol y madera, el caballete de Valeria Dubasov,
todas obras abiertas, ¿no? Que me permitían, sin conocerlo, sin saber el motivo que llevó a la realización, me permitía a mí entrar y poder pensar de cómo el caballete de madera tan débil, tan finito, podía arrugar y apretar el mármol, ¿no? Y también me sorprendió la obra de Aggi, porque yo iba mirando y tenía el punto de vista ya acomodado a la línea del horizonte. Y cuando llegué a la obra de Aggi, ahí la cosa cambió. Ya no era una mirada horizontal, sino que empecé a tener una mirada vertical, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y eso lo había logrado la artista. Miguel Moncino también me conmovió, en Gallery Labs, Alfredo Quirós, Daniel Martínez. De repente encontrar la poesía de Silvia Lasso con tanta información de color. Ustedes saben que el color es una seducción a los ojos, ¿no? En el Renacimiento se decía que el verdadero arte está en la grisalla, ¿no? En el blanco, el negro y el gris. Y el color seduce. Y en medio de todos esos gritos de color de las obras de Pedro Roth, de Hugo Freda, o de ella misma con su pintura, aparecía la poesía defendiéndose y provocando un lugar íntimo. Y después me pasó por tu obra. Prácticamente no los conocemos. Y sin embargo había una neblina blanca que me daban ganas de levantar eso para ver qué es lo que estaba ocurriendo detrás. Y quedé muy conmovido. Te quería agradecer. Muchas gracias, Julio, además por hacernos una recorrida por la muestra. Después, a quienes todavía no la vieron, los invitamos a que vayan a recorrer la muestra, que es increíble, arriba y en los salones de adelante. Germán, cuando quieras. Bueno, sí, aparte la muestra, según me comentaba Sergio Cruz, no se origina como una propuesta estética justamente, sino con todo el lío de lío es poco decir, ¿no? Del Garrahan, de los discapacitados. Me contaba que se le fue conectando cosas en la cabeza hasta llegar a conectarlo con la producción de los discapacitados, en fin, las asociaciones que uno hace hasta decir Art Brut, que no ha habido muchas cosas, no sé si ha habido alguna en la Argentina, ¿no? Dedicado y sobre todo con esta cantidad de obras. A mí personalmente, por eso, bueno, la presentación habla de mi historia, pero yo recuerdo que en esos momentos, como yo pienso que no es la locura que pinta esa visión un poco romantizada, ¿no? Sino yo siempre tengo la imagen gráfica de Van Gogh en una cuerda en el otro del volcán. Esa cuerda es la pintura o las cartas que escribía también, ¿no? Es decir, y su necesidad de esta aceleración, porque si no se cae, ¿no? En personas como Van Gogh, que no es Matisse, por ejemplo, ¿no? Pero Matisse también es Art Brut, ¿eh? Es decir, esa cuerda que de pronto es la que nos sostiene, y acá hablo también de mi experiencia, que de pronto se fueron sobre el final del encierro, que se abrió un poquito el régimen, entonces permitieron pintar, y yo siempre estábamos con un grupo de gente
5 me dijeron, bueno, vamos a armar en una celda un tallercito de pintura, ya que nos dejan unas 2 horas por día. Pues yo iba a hacer carpintería, creo, pero para estar juntos nos metimos ahí. Yo me metí con ellos y eso me fue tomando, ¿no? Tanto es así que cayeron otras cosas que a mí siempre también, yo estudiaba medicina, y sentí que me devolvía algo. Ya lo había sentido un poco antes con la poesía, por ejemplo, también, y también con las novelas. Aprendí más historia leyendo a Stendhal que cualquier libro de historia, y casi como haciéndome amigo, ¿no? De Faulkner, por ejemplo, ¿no? Lo sentía como esta relación, esto es el art brut, y bueno, después esto que nos sostiene, porque uno tiene necesidad de poner algo ahí que a mí es lo que me devolvía, ¿no? Algo muy, muy peculiar. Y con Gorriarena justamente hubo un encuentro, ¿no? Porque la cuestión era entrar en la pintura no para aprender las leyes, como a veces se dice, ni después desaprenderlas y todas esas historietas que uno no desaprende más, salvo contadas excepciones. Es decir, sino no dejar el motor del asunto para más adelante, sino de entrada, ¿no? O sea, es la mirada, lo que nos atraviesa, que decía acá, por ejemplo, ¿no? Es decir, por eso la pintura no es un arte visual. Está muy de moda esto ya hace más de 10 años, ¿no? Lo visual es lo que queda ahí, no tiene rebote. Es el diseño y el concepto tan mentado desde hace unos 30 años o más, como discurso que se impone, ¿no? La mirada, la pintura de la mirada. Cuando nacemos recibimos un cúmulo, una lava volcánica, es traumático, no es que lindo nenito, bueno, uno lo dice y el nenito se calma, ¿no? Pero son estímulos visuales y auditivos, ¿no? Que al animal con eso no se lo va a traumatizar, es decir, si cae un rayo, el animal dispara, pero eso no es angustia, ¿no? Entonces, en esos momentos y en el estado no del loco, sino de cuando justamente no tiene el brote, ¿no? Ahí pinta. Recién acá, la persona que hablaba del Borda hablaba de una medicación que daban para estabilizar y pudieran hacer algo, ¿no? Es ese estado muy límite, ¿no? Donde es esa cuerda que está el hoyo, ¿no? Cuando se le cortaba a Van Gogh iba al hospicio, ahí no pintaba ni escribía, o le tiraba un tío Gauguin, en fin. Entonces, yo creo que en la pintura siempre eso estuvo, ¿no? Hay que recordar a Goya, digamos, tanto que se habla ahora de salir del soporte, por ejemplo, ¿no? Como si la pintura fuera del orden estético contemplativo. Nunca lo es. Goya puede pasarle por encima a muchas imposturas a veces, ¿no? de arte callejero, de pronto, ¿no? Que de por sí no garantiza nada, ¿no? Entonces, ya Matisse decía, por ejemplo, y es algo que a mí siempre me parece muy importante tomar, era muy amigo de Méliès, estamos hablando nada menos que de Méliès, y un día lo visita y cuando se va Méliès le dice Matisse a su hija: mi amigo Méliès, yo no podría vivir con él, es muy cauteloso, se contenta con el jardín griego, yo no. Yo trato de ir más allá, corriendo el riesgo incluso de que la obra
caiga, ¿no? Estamos hablando de Melior, ¿no? Es decir, no de un estudiante de Bellas Artes que hace cultura, digo, por respeto. Es decir, estas aparentes, por eso Matiz decía, ¿no? Para pintar de pronto más fluidamente, que es lo que uno quiere a veces, ¿no? Que salga, ¿no? Es decir, no se puede no ir a la junta. Entonces, esto está siempre, lo mismo cuando Picasso, que a veces se lo toma como una butad, cuando dice yo procedo por destrucción, no por construcción. Pongo los colores hasta que se organicen entre ellos. Es una gran verdad, ¿no? Yo, mi experiencia y la de muchos que compartimos pintores, lo podemos comprobar, ¿no? Muchas veces puedo decir ahí puede ir un amarillo, pero hasta que eso no pase por una cosa que sienta esa que decía acá muy bien Dani, esa necesidad interior de la que hablaba Kandinsky, que es lo que comanda, ¿no? Que nos traspase esa necesidad de poner de pronto tal o cual color, no por saber que va a estar bien, no ese es el punto, ¿no? Entonces eso se transmite en una obra, no hay otra, y creo que es ver eso el punto, sea en una obra digamos más actual, o yo recuerdo por ejemplo lo que decía Sartre del amarillo del Gólgota de Tintoretto, ¿no? La angustia hecha cosa, sintió eso, esa es la brutalidad que creo que hay que leer en todas las épocas, ¿no? Es decir, y ver mucha pintura y ver eso, no estetizarlas después, porque lo que después se difunde, ¿no? En los textos, pronto es una versión alivianada, estetizada. Acá hubo una muestra que la trajo Raúl Santana en los 90, vos te acordás, de Günter Ecker, gran artista alemán, que vendó todo con vendas y yeso, columnas, clavos por toda Alemania, la culpa alemana. Yo he leído textos sobre Günter Ecker donde lo único que hablaban es de cómo el clavo rebotaba la luz y la iridiscencia que dejaba. No parecía lo otro, ¿no? Si no se habla de eso, la gente que no tiene por qué, ¿no? Estar en tema, y es importante, ¿no? Es una guía, una dirección, ¿no? Hacia con qué conectarse. La gente igual se conecta, no come vidrio, pero de pronto, esto me parece importante, ¿no? Cosas que sabemos, pero a veces van quedando suavizadas. Yo creo que hay que mantener la relevancia, que estén sobre la mesa, porque uno mismo de pronto va suavizando, va naturalizando, y yo diría culturalizando también, que es lo más natural que tenemos nosotros, ¿no? Porque yo entiendo que el arte no es cultura, ¿no? Es estar mal en la cultura. Freud había escrito ese libro que tituló El malestar en la cultura, que quizás en ese momento malestar causó cierto impacto. Creo que hoy un malestar es algo. Yo escribiría mal guión estar mal, en la cultura que sea, el ab origen, también en su cultura, sea más justo o no socialmente, siempre hay un estar mal. Y creo que eso es muy importante, porque lo disruptivo, que de pronto la cultura después lo toma, lo rechaza, va y viene, pero siempre hay algo que es necesario de eso más singular de uno, que estamos en la cultura,
y que nos viene también del otro, porque no es que está el uno porque está, pero eso, cuando esa famosa frase no nos une el amor sino el espanto, a mí me parece muy buena que nos una el espanto, porque nos une eso, ese lugar que está. Recién escuché la presentación, o no sé si lo dijo él, de ex filósofo, no es porque haya sido, yo en mi versión, ex, ¿no? El extraño, de lo siniestro de la filosofía, ¿no? Y lo inactual, ¿no? Y lo inactual es un poco esto que uno pone, a veces decimos lo más propio, yo creo que es lo más impropio de uno, lo que no reconocemos, que algo de eso pueda salir. Voy a leer una cosa de Matisse, bueno, lo puedo comentar, a ver si la tengo por aquí. Sí. Bueno, ya Matisse decía, ¿no? Se pinta cuando no se hace pie en el mar, no cuando se está en la orilla placenteramente, ¿no? O sea, cuando uno se está ahogando, y volvemos al oficio o a situaciones carcelarias o lo que fuera, ¿no? El otro día escuchaba de tal, creo que Wolf, un blues, un negro, escuchaba ahí donde decían, me pregunta qué es el blues. Y decía, el blues está cuando no tenés que comer, cuando no tenés dinero, cuando te atosigan las preocupaciones. Claro, uno de pronto dice, como puede ser una visión idílica, cuando no tenés que comer, dando un plato de fideos, puede decir, qué blues ni blues. Pero ¿qué está diciendo? Nuevamente la situación límite, ¿no? Porque él dice, en determinado momento dice, el que no está con las preocupaciones, el que tiene las cosas resueltas, ahí el blues no está. No sale esa necesidad interior, ¿no? Que en esa franja, ¿no? Sí, es donde entra. Esta cuestión de la destrucción que decía Picasso, los colores se organizan entre ellos. Matisse había pintado un retrato de una rusa, creo, y de pronto, esto le pasaba en distintas ocasiones a Matisse, de pronto se asustó ante su obra. A ver si lo encuentro yo, esto. Hay una hoja en el suelo, Fernando. No, son mías. Sí, pero eso es otra cosa. No quería yo las cosas que las traje porque En el ensayo salió todo bien, ¿eh? bueno, no importa. Lo que se sintió espantado, él lo cuenta así, ¿no? Y sintió algo demoníaco y dice un enemigo. O sea, ante el cuadro también, aunque está ese cuadro, retrato de no me acuerdo de quién, y no voy a describirlo porque hay que verlo. Es decir, esto también le pasó, por ejemplo, cuando le proyectaron a él pintando en cámara lenta. Lo que de pronto él hacía así, un ojo, ahí tardaba varios segundos la cámara lenta y se veía ese temblor. Y Matisse dijo en ese momento, no me pudieron hacer nada peor que proyectarme esto. He pasado muchas cosas en la vida, pero que me devolvieran esto y verme yo en ese estado, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Es decir, esta sensibilidad en esa situación límite, ¿no? Entonces yo creo que
todo arte es brut, digamos, ¿no? Que valga, que se preside tal. Creo que y Dubuffet también dijo esto, porque no se trata del arte de los locos, ¿no? Se trata de la locura del arte que tiene que estar en toda obra que valga. Así lo dijo. Incluso dijo también que no todos los locos producen determinadas obras. Es muy interesante también eso, porque él no quiso idealizar la cuestión, ¿no? Pero obviamente fue al núcleo, y aparte ya había muchos antecedentes. Esto sí se lo voy a leer, porque esto es de Rilke, y es de 1903, ¿no? Rilke, que decía que la belleza que vale es esa que es la antesala del infierno. Y Rilke le describe a Lu Andrea Salomé: de alguna forma también yo he de llegar a hacer cosas, no cosas corpóreas, dice, sino escritos, escribía, realidades surgidas de la práctica del oficio. De alguna forma también yo he de hallar el ínfimo elemento básico, la célula de mi arte, la inmaterial herramienta, el poema cosa. Recordemos lo de Sartre, la angustia hecha cosa, ¿no? La obra como cosa de arte tiene existencia propia, el convertir la angustia en cosas. Dice, la calle empieza a desprender olores, huele a grasa, a angustia. Estas son expresiones de Rilke de antes de 1910. O sea, esto está tallando. El Dubuffet es como que se juntan los astros ahí, quizás, ¿no? Pero va recogiendo de alguna manera todo esto. Hay antecedentes, sí, ya me muestras del arte de los auspicios de Kandinsky, de Max Ernst también, ¿no? Así que bueno, yo pienso que es leer eso en las obras de todas las épocas, ¿no? Miguel Ángel mismo, fijémonos cómo termina, ¿no? Haciendo hablar a la piedra en Los Esclavos, la última que esculpe, que es la Virgen de Rolandini, que es un colgajo, es la piedra viva prácticamente, ¿no? El desollado, y aparte el testamento de Miguel Ángel cuando dice: ¿a dónde me ha traído el bien amado arte? ¿No? Estoy meado por los perros, así dice. Soy un colgajo, un desollado. Eso está en el juicio final, ¿no? Claro, él lo puso, ese creo que lo puso para vengarse del crítico de arte, creo que era él. Pero es él también, como en los sueños, uno es todos, en el sueño no es el que uno están todos, ¿no? Se reparte, lo representa a uno. Bueno, yo creo en estas cosas que es lo que todos recibimos esto, pero a veces esto no se diluye, digamos, ¿no? A veces no lo ponemos en primer plano, ¿no? A veces tienen más culpas las instituciones y los museos que Dubuffet criticaba que los propios llamados artistas, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Podemos, en todo caso, también está bueno que haya intercambios y opiniones, comentarios, ¿no? Gracias, Germán. Ahora pasamos el micrófono abierto para comentarios, preguntas, reflexiones. Bueno, que charlemos todos, ¿no? Bueno, yo traje el librito de Charly García, que se llama Líneas Paralelas,
que está todo pintado por él. Líneas paralelas es el concierto que Charlie da en el Colón. Bueno, tiene toda una teoría de las líneas paralelas, de los colores. Por ejemplo, estos son dibujos que están acá en el libro. Se quemó en parte este libro, ¿no? Pasó por momentos de Yo ver. vi una distinta y el otro día que vos dejaste acá, Bueno, el asunto es que tenga consistencia la imagen, ¿ves? Porque se habla mucho siempre académicamente, ¿no? La composición, el equilibrio, la armonía. Yo cuando escucho eso digo, la obra es mala entonces. Qué bien compuesta, qué bien. No, tiene que tener consistencia, ¿no? Y una consistencia que no la da el que pueda referirla a algo. Por más que la obra sea a lo mejor el retrato fiel, lo que decimos bien realista, por ejemplo, de un personaje o una flor, no importa. Pero es esa otra consistencia que nace de vaya a saber qué cuestión y que uno busca. Cuando Marie decía eso, hay que ir a la junta, no me contento con el jardín griego, decía eso. Mi amigo Meliol, cuando la obra está satisfactoria, ya está. Dice no. Y uno siente esa necesidad al pintar, y supongo que los demás también, al hacer una película, al componer, ¿no? creo que no. De buscar algo que sea... Hago una pregunta respecto a eso, porque ¿no? La deconstrucción, la destrucción, ¿no? Que es un gran concepto heideggeriano de ser y tiempo, destrucción, para el pensamiento, ¿no? El pensamiento tiene que ir destruyendo. Como vos estás planteando, o sea, la obra, sacando lo superfluo, bueno, hasta que llegue el momento donde ya se autonomiza, ¿no? Y se vuelve independiente de vos. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, para vos. Para mí, es decir, proceder por destrucciones que yo personalmente creo que ese es el espíritu de lo que decía también Picasso, que a veces yo incluso he dicho hace tiempo, bueno, a veces queda como una botada. Pero es así, porque yo no me propongo construir algo, ¿no? De hecho, es una destrucción meter algo que no sé si va a ir o no, pero me parece que sí. Yo creo que es obligación ponerlo. Eso no es garantía, ¿no? Después hay que ver, porque eso, es decir, cuando Picasso dice pongo los colores, a veces se dice y se organizan hasta que se organicen, porque sabemos que viene y tapa. Hay un documental muy lindo que se dio en la Sala Lugo en el 2020, nada menos que dirigido por Clouseau, ¿no? Gran director del Salario del Miedo. Y ahí vemos como Picasso tapa, va y viene constantemente. Eso está registrado en tantos pintores, ¿no? Uno también, porque está buscando algo que se organice desde ahí, no que yo lo construí. Ese es el tema. Que se sienta eso, no importa después con lo que proceda cada uno. Si uno quiere trabajar con reggae y con paz, que trabaje, no importa. El asunto es cómo lo que transmite después la obra. ¿Se construyó ella? ¿O no? Y eso, bueno, obliga de pronto a tirar muchas cosas hasta que aparezca algo de eso. En ese documental, que no lo comenté, pero si pueden, lo encuentro, no es el de Picasso pintando con la linterna y eso, no. Es el misterio de Picasso, se llama. Bueno, dura una hora. Y en los últimos, incluso iba filmando, o sea, de algún sistema donde él dibujaba o pintaba y la cámara filmaba desde acá, no sé cómo era el sistema. Pero en un momento incluso le dice, maestro, vamos, ¿por qué no hacemos una tela grande de 2 metros? Dice Picasso, bueno, ya para eso tenemos que ir a mi taller. Bueno, se montó todo y se hizo. Y en determinado momento incluso le dice, estos en los 5 últimos minutos del documental. De pronto le dice, bueno, ya está, ¿no? Y Picasso le dice, no, 3 veces le dice, muy mal, 3 mal, 3 mal.
este es el pozo del pintor, ¿no? Es decir, tapa todo y ahí, bueno, resurge de las cenizas y queda el trabajo, etc. Esos últimos 5 minutos para mí son como clave, ¿no? Es decir, el pozo del pintor, ¿no? Ese de no se pinta a la orilla del mar. Es decir, constantemente está eso. Cuando él decía yo a los 8 años dibujaba como Rafael, toda la vida me lleva a pintar como un chico, ¿no? Algo hay ahí que uno quiere llegar ahí, y yo creo que uno nunca más pinta como un chico. Hay algo que, no sé, me parece a mí, que algo se interrumpe a los 7, 8 años, no sé, porque los dibujos de los pibes, y no es porque uno sea bueno con los chicos, son todos buenos, ¿no? Es raro que uno encuentre, ¿no? Por ahí la jungla está allá en ellos, ¿no? Rulfo decía, yo era malo cuando era chico, y se pregunta, y los chicos, pero los chicos no son, todos los chicos son malvados, ¿cierto? Pedro Páramo, ¿no? Esa maldad productiva, ¿no? Yo quería preguntarte, yo pensaba por qué determinadas obras permanecieron en mí al recorrer de obras de artistas que no conozco, no tengo una amistad. Y recordé una frase de Lacan que dice: no es la mirada del contemplador la que se dirige a la obra de arte, sino que es la superficie de la obra de arte la que atrae la mirada del contemplador. Y algunas de las obras que yo señalé y que permanecieron me hicieron pensar que esas obras que nacieron, como vos decís, en un taller, en soledad, se universalizaron. Yo pude entrar porque esas obras universalizaron el sentimiento. Por ahí otras obras quedan en problemas personales y no alcanzan esa apertura. Sí, yo comparto que creo que esas obras nos pegan en un lugar muy propio, que a lo mejor no es el propio o el impropio del que la hizo, pero eso no es un elefante, ¿no? Digamos, nos pega en ese lugar, cada cual le da tiene su marca de eso, ¿no? Creo que por ahí otras, como vos decís, bueno, a veces queda en el gusto de uno, otras cosas viven en el gusto, ¿no? Pero me parece que hay cosas que, como decía muy bien Jorge Arena, ¿no? La pintura no es visual, es visceral, ¿no? Visceral, esa emoción no es la emoción sensiblera, me toma acá, y eso se siente, se experimenta, no es chamullo. Es decir, de pronto sentí que algo así, cuando se ve una película, cuando se ve o se escucha la música, es decir, hay algo que pega ahí, ¿no? El famoso ese de Stendhal, eso le pasó a Stendhal, el famoso que después se llamó el síndrome de Stendhal, empezó a sudar los dientes, no podía controlar el cuerpo, es decir, el castañeteo de los dientes, es decir, eso ante una obra con un viaje a Italia de pronto, por ejemplo. O sea, bueno, algo de eso que atraviese. Yo creo que el discurso contemporáneo no quiere saber nada con eso, ¿no? El discurso, estoy diciendo, ¿no? Porque la palabra contemporáneo está cargada ahora, no es como antes. Antes era una cosa destructiva, digamos, las nuevas generaciones, la generación intermedia. Pero antes, el otro día yo charlaba con amigos pintores, digo, hace 15 años, ¿vos escuchabas que alguien dijera soy artista contemporáneo? No. ¿Alguien se imagina si le piden por la calle a Bonnard, a Matisse, me da su tarjeta para su dirección?
que dijera Matisse, artista visual, artista, estaría la dirección de teléfono, no sé, ¿no? Es decir, está cargada, se ha hecho discurso contemporáneo. Entonces antes era descriptivo, ahora ser el discurso, estoy aclarando, ¿no? Creo que apunta a alivianar la cuestión con la seducción de la amplitud, ¿no? De que somos amplios, ¿no? Es decir, a veces la amplitud elude el núcleo, ¿no? Incluso he leído textos, ¿no?, donde está cuestionada la especificidad, como si fuera una cuestión de técnica, del óleo y de oler la permanente. ¿Qué es eso? Eso es la cuestión que no tiene la especificidad, es que toque eso que decimos que lo que te rebota, ¿no? Me hiciste relacionar algunas cosas. Es cierto lo que decís, no es uno de sí mismo que puede decir yo soy artista, sino que es la mirada del otro que al emocionarse dice qué gran artista sos, me conmovió tu obra. Y también me tocó vivirlo en una inauguración, de estar hablando con una persona, y yo le pregunté, ¿cuál es la obra que más te conmovió? Y miró y dijo, esta. Y yo, ¿por qué te conmovió? Dice, desde que entré no puedo dejar de mirarlo, me atrae, me llama, ay, no sé qué me pasa, no me estoy sintiendo mal, no sé, y cae muerta a mis pies, a los pies de la obra. Y yo que como historiador del arte que hablo de sentimientos todo el día, cuando ocurre la realidad, huyamos, ¿viste? No. Mirá lo que pasó. Era una inauguración, todavía no se había inaugurado. Esa persona era muy conocida, la mitad llamó a la familia, la mitad llamó a la ambulancia, llegó primero la hija, papá, ¿no?, lo abrazaba, yo estaba contra la pared paralizado, llega la ambulancia, lo entuban, ¿no?, y se lo lleva. Y quedó este silencio quedó. Y yo veo al artista que estaba ahí, con toda la obra colgada, y le digo, Prudencio, se llamaba Prudencio. Digo, Prudencio, esto se tiene que inaugurar. ¿Cómo me decís esto? Mira cómo está la gente. Digo, yo no sé para adelante. Entonces había así con las sillas hicimos un círculo, invitamos a la gente, había unas 60 personas, y yo empecé a contar que Stendhal, que esto estaba muy estudiado en historia de las artes, Stendhal viaja a Florencia en 1814, que escribe ese libro, y ahí detalla sus síntomas, que ante los murales, los mármoles, empezó a sentir taquicardia, y en 1970 una psiquiatra que está llegando al hospital Santa María Novela, donde trabajaba, ve una fila de turistas todos abombados, se empieza a mirar y dice, pero esto es el mal de Stendhal, ¿no? La gente afectada cuando la belleza te resetea, ¿no? Y no solo la belleza del arte, también se da la naturaleza, ¿no?, que se impone de una manera que te paraliza todo, ¿no? Sí, yo lo viví, me impresionó mucho. Esas cosas de pronto no, viste, después en un texto de la crítica, esas cosas de pronto no se ponen. Y es importante transmitir esto, ¿no? Esto es lo que digo, poner de relevancia, porque nos pasa y hay estas experiencias que si no quedan perdidas, ¿no? Si vos por ejemplo, no sentís que lo peor que te pudo pasar es cuando salí de un museo o de una galería y sin ninguna modificación, sin ningún pensamiento, como que fue una pérdida de tiempo? No, eso me pasa con el porno.
cuando uno mira porno, esos videos que son algo increíble. Hace stripper sobre eso, ¿no? Sí, que soy investigador. No sé, podemos añorar una experiencia, no sé si existió alguna vez, pero hace mucho que no existe. Uno se esfuerza para tener esa comunicación, porque leyó, porque estudió, porque le dedicó a la vida, pero la sociedad está a otra velocidad. Cada uno de nosotros está a otra velocidad, es mi opinión, obviamente, no es la verdad revelada, ni por mucho menos, ¿no? Y ni siquiera me gustaría tener esta opinión, me gustaría opinar que realmente podemos tener una experiencia estética y que realmente podemos transformarnos y ser otros y expropiarnos de nosotros mismos sin drogas. No sé, es muy difícil porque hay mucha defensa de cada uno para no salirse del carril. Pero estamos todo el tiempo al borde porque una droga para esta, otra para esta, como que, y bueno, veo que vamos hacia un lugar, ya lo decía Sartre, ¿no? La hipocresía, pero hecha a medida de cada uno de nosotros. Es mi opinión y es que quisiera tener otra, pero tengo esta. Y ya que estamos, les recomiendo, ya si quieren, hay una película sobre Charlie que se llama Un día en la vida de Charlie García, que la filma un libro que se llama Chomsky, y que es un día donde Charlie está componiendo una canción y bueno, todo el grupo en realidad empieza a las 6 de la tarde, termina a las 11 de la mañana en el estudio de Fitzroy que tenía, ¿no? Como para pensar esto de la famosa pincelada acá hay un creador tratando de crear y esa canción nunca se terminó de componer, no la pudo componer. O sea que también es toda una frustración. De hecho tampoco quiso que después se pasara la película porque él consideraba que era su película y el director pensaba que era su película. Y entonces Charlie prohibió que se proyectara esta película, está en YouTube. Hay que tener mucha paciencia, es decir, hay que tener la paciencia de ver cosas que tienen el sentido que tienen, no son trascendentes, como algo raro, ¿no? Pero bueno, es algo raro. Estaba mirando tu libro sobre Charlie y la cantidad de imágenes que tiene, y recordé una frase de André Malraux que dijo: un libro de arte es como un museo sin paredes. Y quería preguntarte, ahora que me abandonaste la filosofía y sos experto en comunicación, ¿vos pensás que las dificultades para darle sentido a la imagen detenida frente al auge de la imagen en movimiento o la falta de colección, de vivir con obras originales, se debe a la cantidad de sucedáneos? Antes de una nueva pintura de Germán, yo espero el iPhone 18. Dale, pero sabés el número que estás, ¿eh? Estás actualizado. Esto se lo mandan ahora por, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Soy licenciado en comunicación, de hecho, ¿no? O sea, mi carrera de grado soy de la primera generación de la carrera de comunicación en la UBA, en los 80, a mediados de los 80. Yo siempre planteo esto, que es, cuando yo era chico, bueno, ayer presenté mi libro sobre la dictadura, ¿no? Pero porque me pregunto cómo vivíamos. Yo era un chico en la dictadura, ¿no? Yo considero que a mi generación, yo la llamo la generación perdida, es que viene después de la generación desaparecida,
y es una generación que hicimos mucho esfuerzo para pensar que nuestra vida empezó en la posadolescencia con la democracia alfonsinista, pero nuestra infancia fue la carne kafkiana sobre la que escribieron los enunciados del terror, la escuela primaria, la secundaria. Por lo tanto, bueno, hay todo un montón de interrogaciones, pero esta generación, yo veía la Pantera Rosa en un televisor blanco y negro y la veía rosa, y al Increíble Hulk lo veía verde. Por lo tanto, el grado de alucinación que provocan los medios en nosotros es inconmensurable y no lo toleramos porque pensamos que todavía nosotros somos autónomos y que somos yo y que nos gusta esto y, o sea, me parece que estamos en un momento muy heavy para nosotros, para el pensamiento, para la creación. Más fuerte. Sí, hace un ratito estuvieron hablando de la imagen y el que hizo mucho hincapié es Germán. Hace poco estuve leyendo Germán a Didi Huberman y me confundió cuando habla de la imagen, hace una diferencia entre imagen como potencia, imagen como fuerza, como poder. Dice que la imagen como poder es un cliché. Bueno, qué sé yo, Julio, Germán, vos, ¿qué pueden aportar? ¿Qué me pueden decir? Es decir, cuando Julio dice que hay obras que le impactaron, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver la potencia de la imagen, más allá de lo que le provoca con su historia y sus cosas. Pero cómo esto, ¿no? Es potencia, es poder, ¿por qué llaman las imágenes? ¿O a qué te referís vos cuando haces tanto hincapié en las imágenes? Creo que lo primero que sentí es que esos rostros tan crudos también era yo. Y me sorprendió que sea lo que me devolvía el espejo, sea esa figura tan potente. O si era figurativo y si era abstracto, lírico, también sentía que era mi alma, mis sentimientos entremezclados y en todo momento me sentía comprometido con lo que estaba mirando y pasaba delante de los cuadros con el miedo a que una mano vengadora salga yo no modifiqué pautas de mi vida contemplando un cuadro o mirando una escultura, pero sí tuve la necesidad de tomar decisiones y de modificar con la danza contemporánea, de estar mirando una belleza que sentía que no podía seguir siendo el mismo. Y por supuesto también en el cine me pasó. Y vivencié esa necesidad de ser otro. Primero que me encanta ser definido como vos, ¿no? Me gusta ese lugar del cualquiera y conozco mucho de Didi Huberman, lo leí mucho por diferentes motivos. Obviamente no estamos en una mesa final, o sea, ¿qué dice Didi Huberman? Y no tiene que... Pero lo que, por ahí en esto que con lo que estamos hablando, lo que me parece a mí más importante de Didi Huberman es cuando en el libro Imagen pese a todo, él piensa, bueno, para él, y no solo para él, hay una crisis muy grande de la representación a partir de las fotografías que se sacan de los campos de exterminio nazis con la pila de zapatos y que ahí, dice él y la escuela a la que pertenece,
hay una ruptura en el orden representacional de Occidente y aparece aquello que estamos obligados a representar, pero es imposible representar. Y bueno, es una búsqueda para los artistas, no digo para, pero me imagino que Germán podría estar dentro de esta búsqueda también. Claro, sí. Una imagen se conforma, pero no es una imagen que descansa en lo representacional, ¿no? Puede ser muy realista también, no pasa por arte figurativo, abstracto, no importa eso absolutamente. Pero yo creo que es una imagen que no tapona esa fragmentación que está en uno. Porque de última, el golpe psicótico es eso, ¿no? Y ahí no se vive, digamos. Es decir, es la disolución, el desollado, el fragmentado. Es decir, uno pinta esa imposibilidad. No es que pinta lo imposible, pinta la imposibilidad de pintar lo imposible. Por eso es un campo de batalla la pintura, ¿no? Y eso se transmite. Después donde llega cada uno y en cada obra, es otra cuestión. Pero la vereda está. O no se quiere saber nada con eso, ¿no? Y entonces queda ahí. Esa imagen que queda ahí es visual, ¿no? Diseño y concepto, diría, ¿no? De acuerdo a la moda actual. Que no hay ninguna moda, ¿no? Es decir, concepto es decir que te provoca cosas, pero muy mediativo. Pero acá no llega. Y no debe llegar para mí, de acuerdo al discurso, ¿no? No debe llegar, de acuerdo al discurso de época, ¿no? Como que eso está... tiene que quedar afuera, y si no queda afuera, te mandan al tacho de la modernidad. Se habrán podido leer, ¿no? Sí, con todos los elogios, ¿no? Pero eso de la modernidad. Si yo no soy ni moderno ni contemporáneo, no pasa por ahí. Porque quedan cargadas ambos términos, ¿no? Es decir, eso lo reitero, ¿no? Lo contemporáneo antes era siempre rencillas y esas cosas, pero era una cosa más bien discutida. Ahora está cargado. No existía antes, los artistas nadie se decía artista contemporáneo, se decía artista visual. Entonces la imagen, claro, pero es esa imagen que transmite que nos atraviesa, ¿no? Creo que es, no sé si, porque es cierto que lo que pulula en el mundo es la proliferación de imágenes, ¿no? Pero eso es un poco una cosa más bien por encimita, ¿no? Son imágenes, son como la buena forma, ¿no? Digamos, la que todo el mundo nos reconocemos, digamos, ¿no? Y podemos gustar de pronto placenteramente, pero no es ese punto, ¿no? Vamos cerrando. Sergio, ¿se puede anunciar lo de mañana, lo de la película? Ya, Julio, estamos hablando de qué película. 16 horas, ¿te parece bien? Sí, ¿verdad? La película es El Coso, una película dirigida por Néstor Frenkel, un documental sobre la vida de Federico Manuel Peralta Ramos, y estamos consiguiendo el permiso del director para poder pasarla mañana a ¿Cómo se partir. llamaba el poema? Ese es un ejemplo muy bueno. ¿Cómo se llamaba? Que está en YouTube de la película. No se escucha así. ¿Sabe el pedazo de atmósfera o no? No, el otro, el coso. Sí, no, ese no. El tema es el coso, cuidado con el coso. Hay que darle de comer, pero el coso se agranda, es peligroso. Nos relacionamos de coso a coso, ese es el espanto.
coso. Se va a dar esa película entonces. Ah, bueno, pero la hizo alguien sobre eso. No, Fernanda Ramos recita, hace la canción con eso. Bueno, entonces... Tengo algo adentro que se llama El Coso. Esa es la canción de Federico. Entonces invitados para mañana a las 4 de la tarde, ¿no? A ver la película. Y ahora los y las invitamos, bueno, a recorrer la muestra, quienes no lo hicieron, a probar las exquisiteces que hay acá en Espacio Peces para comer, para tomar. Y fiesta, tenemos baile, así que no se vayan, vamos a bailar. Gracias.